Miren, yo estoy dispuesto a dialogar con Rusia en cualquier momento, declaraba Vladimir Zelensky. Zelensky también había agradecido al Vaticano por ofrecerse como una sede para las negociaciones directas, ¿no? O sea, amigos, aquí el Papa Francisco en su momento él no quiso entrometerse y ser pues parte de un instrumento en esta guerra, ¿no? Porque al final van a ser utilizados. El Vaticano puede también ayudar a ponerle fin a esta guerra, porque tras esta misa inaugural del Papa León XIV, ven, les dije que era 14, no 13, Zelensky se había reunido con el Papa en una audiencia privada, afirmando que Ucrania está abierta a las conversaciones directas con el Vaticano como posible puente. Zelensky decía, mira, para millones de personas el pontífice es un símbolo de esperanza de la paz, ¿no? Que el tipo pues es ateo, ¿no? Ni siquiera cree en esto. La autoridad y la voz de la Santa Sede puede desempeñar un papel importante para poner fin a esta guerra y agradecemos al Vaticano su disposición a servir de plataforma para las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia. Miren ahí. Ya están. Ahí estaba Zelenskaya o ¿cómo le dicen? La esposa de Zelensky. Ya estaban preparados para esto. Se reunía con Zelensky y pide una paz justa y duradera, ¿no? Las mismas palabras que usó Occidente. Paz justa y duradera, sí, pero firma ya ahorita. Es 30 días que no vas a hacer nada. Oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Acaso va a afirmar que va a ser neutral? ¿Va a asegurarse que no se va a rearmar? Y sobre todo, ¿nunca se va a unir a la OTAN? Eso no se habla, ¿verdad? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que desgraciadamente está tomado el Vaticano, ¿no? Ya se contaminó. Miren esto. Miren a Zelensky ahí. ¿Qué es todo esto? Creí que aquí ganaría dinero. No me des fotos y imágenes que él ni siquiera, ¿no? Más de 100 mil millones de dólares se desvanecieron en el agujero negro de Washington DC. 76 mil millones de los 177 mil millones llegaron a Ucrania. El resto se había perdido entre burócratas, tarifas infladas, contratistas de la defensa. Trump exige auditorías mientras que nuestras ciudades se desmoronan. Cada dólar de ayuda exterior es robado a los contribuyentes estadounidenses, ¿no? Todo el mundo le está diciendo, y el dinero, a ver, saca, ¿no? El Papa se encuentra con el diablo europeo. Miren ahí. Ursula von der Leyen. Todos fueron, amigos. O sea, ¿a qué creen que van? No es como, o sea, vean acá. Incluso lo que dicen acá es interesante. Daniel Davis. Vean esto. Solamente le queda un muy feo acuerdo para Ucrania. Porque no va a existir ningún buen trato. Solamente uno malo o uno que puede ser peor. Amigos, ya tenían uno excelente, los acuerdos de Minsk. Ya tenían otro que no hubiera llevado lo que están desgraciadamente ahorita, ¿no? No iban a perder ninguna parte más de territorio. Los acuerdos de Estambul, amigos, 2022, no hubiese existido todo este destrozo que ha existido, amigos. Trump no se estaría peleando por su lana, ¿no? Miren. They still face the specter of either agreeing to negotiations. Y todavía se van a poner cara contra este espectro de que o llegan a las negociaciones, que es lo que están pidiendo los rusos por esta situación tan fea, o rechazarlo y entonces continuar peleando y terminarán potencialmente sufriendo la derrota militar. Las condiciones siempre han estado, ¿no? Desde el tiempo que empezó esto hasta ahorita, pero siempre han ido en una sola dirección. Y esto cada vez es peor para el lado ucraniano. 2014, cuando viene el tema de Crimea, John Mearsheimer, profesor de la escuela de Chicago, el mejor realista del planeta, él comentaba en ese foro que lo habían invitado, era para uno de los think tanks. Él decía: si ustedes lo que están buscando es una guerra contra Rusia, prepárense porque va a desaparecer Ucrania. Ahorita lo busco rápidamente a ver si.
From the Minsk agreements to Desde the los December acuerdos de Minsk 2021 offer to este Istanbul acuerdo de Estambul del 2021, 2022 2022, to the offer, well, a it la wasn't really an oferta. offer, but the possibility in 2023 after the failed offensive to No, y después del 2023, después de la fallida ofensiva que les dijo Vladimir Putin, maestros, este es el último acuerdo bueno, tómenlo o déjenlo. Dijo, esta es la última oportunidad, tómenla o déjenla. June 14, 2024, terms that were set, Términos the que ones se that are on the pusieron table now. Every single time they get cada more draconian momento because se han Russian estado convirtiendo en más draconianos power grows, porque sigue creciendo el poderío ruso Russian forces y sus move fuerzas se forward siguen and the Ukraine avanzando, side gets weaker. y donde el lado ucraniano, claro, cada vez se está volviendo más débil. ¿Por qué? Porque se están acabando a la gente. No importa cuántas armas, cuánta munición y dinero quieran seguir mandando, cuando ¿qué queda por allá de gente? Those trends are all going to continue if there's no deal here. Todas estas tendencias continuarán si es que no hay un trato ya aquí. I say Lo que estoy diciendo es de que leadership thing that President Trump las can do, the most cosas de liderazgo mejores cuál puede hacer el presidente Donald Trump, moral thing, the most ethical thing, and the y most la cosa más ética y moral effective thing es Trump can do y efectiva que puede hacer aquí de manera ética también, is when he gets on that phone with all es those leaders on que Monday, cuando se ponga al teléfono con toda esta clase de Monday, líderes el día is to lunes, say, es this is the decirles, best deal you're going to get, folks. ¿sabes qué, chavos? Este es el mejor trato que vas a obtener. Y'all either accept it here O lo aceptan aquí, or I'm going to walk. o sabes qué, I me hope they've voy. been talking about this for over a month. Y sabes que yo les he estado hablando de esto durante más de un mes. I hope that today, Yo lo que espero es que this este meeting día, right aquí en here, esta these series of reunión que phone estamos calls on teniendo Monday, aquí, esta serie de llamadas que hemos tenido este they lunes, are gonna be van a the ser decision point, las are gonna be punto the inflection decisivo, point to where donde será el punto de everything inflexión changes now. donde todo tiene que cambiar, ¿no? Amigos, o sea, y al parecer no lo están entendiendo. Vean acá, J.D. Vance ya con Zelensky reconstruyen la relación en un encuentro positivo en el Vaticano, porque en medio de los esfuerzos que van en curso para restablecer las relaciones entre Washington y Kiev, el presidente estadounidense J.D. Vance se había reunido con el presidente de Ucrania Zelensky en sus principales asesores ya en Roma este domingo. Fundamentalmente es la primera vez que Zelensky y J.D. Vance se han reunido desde su enfrentamiento en la Casa Blanca desde febrero. Este intenso intercambio incluso llevaba a Donald Trump a suspender brevemente suministro de armas y el intercambio de inteligencia con Ucrania, que es donde incluso nos mostraron cómo que Reino Unido no podía utilizar sus misiles Storm Shadow de largo alcance y de precisión en el contexto de Ucrania, porque Estados Unidos les había cortado la utilización de inteligencia, es decir, satélites y todo este aparato. Quiere decir, quien está haciendo la guerra es Estados Unidos, ¿no? Es importante. Ahora, ambos habían estado este fin de semana en Roma para la misma investidura del recién nombrado Papa León XIV en el Vaticano. Zelensky también se había reunido con el Papa después del servicio dominical de San Pedro. Y en cuanto a este encuentro entre Zelensky y J.D. Vance, el líder ucraniano había elogiado su excelente reunión. Este secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también estuvo presente. Y es que habíamos discutido las negociaciones de Estambul, donde los rusos enviaron acá una delegación de bajo nivel, sin autoridad para tomar decisiones. Oye, fueron los mismos que estuvieron en el primer acuerdo de Estambul. Reafirmé la disposición de Ucrania a una diplomacia real, subrayando la importancia del alto al fuego total e incondicional lo antes posible. Sí, pero entonces firma que ya vas a ser neutral, que no te van a rearmar, que no lo quisieron hacer. También abordábamos la necesidad de sanciones contra Rusia, el comercio bilateral, la cooperación en la defensa, la situación en el campo de batalla y el futuro intercambio de los prisioneros. Así, la presión sobre Rusia tendría que continuar hasta estar lista para detener la guerra. Zelensky continuaba al describir esta reunión. Y por supuesto, discutimos nuestras medidas conjuntas para lograr una paz justa y sostenible. De hecho, la Casa Blanca de Donald Trump han estado planteando la posibilidad de imponer más sanciones en contra de Moscú, en este escenario que Estados Unidos considera insuficiente ante el compromiso de Putin en las negociaciones de paz. Hasta ahora, Zelensky ya está intentando demostrar que el Kremlin simplemente está engañando a Donald Trump,
jugando un juego de paz lo suficientemente para ganar más tiempo, mientras que van logrando avances lentos en el campo de batalla. Y es que efectivamente sí ha estado habiendo una situación donde pues cada día, ¿no? Ya parece que esto se sigue prendiendo de una manera muy fuerte, porque Rusia está lanzando ataques, pero de verdad fortísimos. O sea, dice, cada día nos enteramos de que fue el ataque más poderoso. Pero un tantito. Ya está. ¿Qué va a pasar con esto, amigos? Un día, miren acá. Mientras tanto, el propio Papa está ha hecho llamamiento urgente para la paz en Ucrania y entre otros focos de tensiones a nivel mundial. Curiosamente, Washington puede también estar considerando a Roma como la sede para las nuevas conversaciones para alcanzar la paz. Porque una vez más, este tema, incluso ayer estaba viendo en la madrugada un video sobre el tema de la propaganda y en qué sirve para hacer las guerras y todo, como a lo largo de la historia siempre es así, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, o sea, siempre es el tema de que te pintan al otro como los devoradores del mundo, ¿no? ¿Cómo hacerle para poder hacer que justificase, ¿no? A los británicos hacerle la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este caso, para contra de los alemanes. Y decía, es que los pintaba y decía, es que ellos fueron y machacaron pequeñitos y cosas que ustedes veían acá en esta intervención. Es que lo de Bucha, es que esto, es que... Y te pintaban a los rusos como si fueran así, ¿no? Luego todo salió la verdad a cómo fue. Y dice, está desesperado la élite occidental de cómo la narrativa ellos ya no la tienen. Y donde oye, los medios controlados, todo mundo sabe ver a través de las mentiras y de las realidades. Ya no es tan fácil, porque tú ves unos de estos tipos, ¿no? Caso de Ben Shapiro, por ejemplo, y esa clase de calaña que hay por ahí, y los comunicadores de los principales medios de comunicación. Y esta es una mentira, ¿no? Y dice, es que acá es la manera también de la narrativa, pero que pueda ser orgánica y donde la gente a través va comunicando y demás, y todo va saliendo a la realidad. Vean esto, por eso es que le surge que el Papa juegue un punto importante y que pongan, miren, Putin, apóstata, hay que quitarle, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Excomunicado, ¿no? Casi por el papado y todo, para que el mundo diga, sí, es el devorador de mundos y justifiquen la Tercera Guerra Mundial, amigos, que va a ser el apocalipsis, ¿no? Un día antes del evento, Marco Rubio había dicho que el Vaticano pudiese servir como la sede neutral para futuras negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Hablando en Roma antes de su reunión con el cardenal Matteo Zuppi, enviado del Vaticano para Ucrania, Rubio señalaba que ambas partes se van a sentir cómodas manteniendo conversaciones ahí. Y así, la mayoría de los analistas han coincidido en que las conversaciones de Estambul no produjeron ningún avance y que el proceso seguirá estancado en gran medida, ¿no? Ahí decía Trump, ¿no? Sí hubo avance. Y la semana pasada el Papa se había mostrado también muy abierto al respecto, al decir que la audiencia de alguna de las primeras palabras públicas desde que se había convertido en pontícipe habían llevado a su corazón este sufrimiento del amado pueblo de Ucrania. Pide la paz auténtica y duradera, ¿no? Ahí estaban. Miren, ahí está J.D. Vance, ¿no? Véanlos. Ya, ahora sí ya son amigos porque, bueno, ya han asegurado, como lo hizo Al-Julani, ¿no? Al firmar la venta prácticamente de su país a los intereses estadounidenses. Ya es amigo, ya es esto. Ven ahí, Ursula von der Leyen ya tienen su asiento en la mesa de negociaciones. Los europeos también, porque van a comprometer más dinero, más armas. Ya se está preparando, amigos. O sea, creíamos que se iba a acabar esto. Y no es cierto, al contrario, continúa andando. Esto va a la larga. La cosa es, ¿cuánto más va a resistir el pueblo ucraniano? Porque están a punto de llegar al fondo del barril de hasta el último ucraniano. Lo que viene, ¿qué es?
Zelensky solicitó a J.D. Vance sanciones contra Rusia. Durante nuestras conversaciones habíamos abordado las negociaciones en Estambul, donde Rusia había enviado una delegación de bajo nivel, compuestas por personas sin capacidad de decisión. Yo reafirmaba que Ucrania estaba dispuesta a participar en una verdadera diplomacia. Subrayaba la importancia de este alto al fuego total e incondicional lo antes posible. También abordamos la necesidad de sanciones en contra de Rusia y este comercio bilateral, la cooperación en la defensa, la situación en el campo de batalla y en el próximo intercambio de prisioneros, que se acordó iban a ser 1000 por 1000. Es necesario presionar a Rusia hasta que estén dispuestos a detener la guerra. Y por supuesto, hablamos de nuestros pasos conjuntos para poder lograr una paz justa y duradera. Gracias a todo el pueblo estadounidense por este apoyo y liderazgo para salvar las vidas, ¿no? Ver acá. Como decía antes J.D. Vance, y sabes que de hecho yo lo que les dije fue un discurso pro-europeo. Les he dicho, sabes que amo a Europa, a la gente europea, y por supuesto es tan importante culturalmente para el mundo. Y también ya sabes, donde Estados Unidos viene fundamentalmente de Europa, porque bueno, fueron precisamente entre muchos de los protestantes, muchos de los que huían de la represión europea, de la iglesia y toda esta situación, ¿no? También ¿cómo le dicen? Gente que venía de las cárceles y demás, como el caso de Australia. Pero bueno, y aparentemente que tenemos que apreciar algo, que la mayor amenaza que está representándose para Europa no es, sabes, China o Rusia. La mayor amenaza para Europa viene desde dentro, y es las políticas de migración que están destruyendo fundamentalmente su cultura y lo que es la punta de lanza de todo lo que son, y estas políticas económicas que los hace menos competitivos, y sus políticas de seguridad nacional. A lo que me refiero es que estos tipos, donde por un lado de lo que estoy hablando es de su liderazgo, dicen que Rusia es su mayor amenaza y también del mundo entero, y mientras tanto ellos compran miles de millones de dólares de gas ruso, y donde por lo menos están gastando nada más 1% de su Producto Interno Bruto en defensa, y mientras se gastan 4% del nuestro, y donde la retórica en Europa no está con la realidad, no se conjuga con la realidad, y donde en Europa están empezando a amenazar o a tumbar a cualquier líder o candidato político que esté en las, ¿no? Porque si no se apega, como lo hicieron en Rumania, que al Groșescu se lo torcieron, cancelaron las elecciones, llamaron a nuevas, hubo una campaña enorme, incluso ahorita ustedes vieron, ¿no? Esto no es bueno, ni para Europa, ni para Estados Unidos de América. Lo que queremos es que nuestros amigos compartan nuestros valores, y los europeos absolutamente están 100%, son nuestros amigos, pero la relación, lo que estamos diciendo es que se va a estresar, y vamos a probarla si ellos siguen tratando de intentar aventar a las líderes de oposición, como en Alemania, ¿no? La AfD, como la prohibieron, como hicieron todo esto. Friedrich Merz había perdido la votación, ¿no? La mayoría que necesitaba, y de repente veíamos, ¿no?, que la AfD siempre ya no estuvo bloqueada, pero tuvieron que aceptar a Friedrich Merz ahí. Rumania, ahorita van a ver. Y donde empiecen a respetar sus propias fronteras. Porque esta es la cosa, si Europa no puede respetar a sus propias fronteras, si tú tienes, ya sabes, todo este tema de la nación siria con estos lazos de bad hombres que empiecen a llegar hacia Alemania, sabes que no se van a frenar nada más en Alemania. Eventualmente van a comenzar a hacer su camino directamente hacia el resto del planeta, y las fronteras nacionales son de interés para todo mundo, ciertamente para los europeos, ¿no? Y aquí está.
El desafío de Zelensky lanzaba a Putin una oleada de presión de los aliados europeos para que el líder ruso visitase Estambul, que coincidía con la actuación mediática de Zelensky. Tuvo un efecto boomerang. Sus acciones del líder ucraniano fueron precipitadas y no agradaron a Donald Trump, cuyo favor Zelensky había intentado ganarse sin mucho éxito. El resultado de tales acciones es la desconfianza de Rusia ante cualquier futuro intento ucraniano de convertir estas negociaciones en un circo, ¿no? Sanciones de Biden contra Rusia no fueron efectivas. Las sanciones han sido muy ineficaces durante la administración Biden porque se han mantenido a niveles bajos debido al temor del aumento de precios internos del petróleo. Esto decía secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que le van a querer poner más sanciones al petróleo. Y Hungría contra la entrada de Ucrania en la Unión Europea. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, había afirmado que la entrada de Ucrania a la Unión Europea representa una amenaza para su país y no tiene que permitirse. Incluso antes de este conflicto, Ucrania era un país en bancarrota y lo seguiría siendo después. No pueden valerse por sí mismos, necesitan dinero, necesitan el dinero de otros, vaya, pero también Hungría es de los que más recibe dinero de la Unión Europea. Asimismo, el ministro de los Asuntos Exteriores, Peter Shihharto, consideraba que Ucrania es el país más corrupto de Europa y su adhesión a la Unión Europea lo que va a provocar es el surgimiento de una mafia ucraniana. ¿Se acuerdan que incluso uno de estos chicos que estaba ucraniano quemó ¿cómo se le dice? La casa de Friedrich Merz, o una donde rentaba, ¿no? Y es ucraniano. No le conviene a Occidente, ven acá. Su lugar, lo que vimos fue estas provocaciones de Bucha, y lo más importante del lado ucraniano es que, respaldados después por estos acuerdos de Estambul, es algo público que quiero decir a día de hoy, que incluso después del inicio de la operación militar especial, incluido durante los acuerdos de Estambul y sus negociaciones, representantes de Kiev habían respondido a nuestras propuestas de manera positiva. Y con estas propuestas, primariamente eran acerca de asegurar la seguridad de Rusia y los intereses. Obviamente, una solución pacífica no era algo que fuera bueno para los intereses occidentales, así que después de haber alcanzado cierto grado de compromiso, Kiev básicamente dado una primera orden de quebrar cualquier tipo de acuerdo. Ahí estaba. Este es el principal que estuvo ahí del lado ucraniano haciendo todo este acuerdo. Mira, cuando nos regresábamos de Estambul, Boris Johnson llegó a Kiev y dijo que no firmen absolutamente nada. Déjenos simplemente pelear, ¿no? Amigos. Vean, es igualito al Zelensky, ¿no? Quieren que Francia entre en la guerra con Rusia, por eso es lo que ocurrirá. ¿Saben lo que me digan? Es lo que quieran. El tema de lo que les comentaba de Europa. Ursula von der Leyen. Mi más sincera felicitación a Nikos Danro, que es el nuevo presidente, por su victoria esta noche. El pueblo rumano ha acudido masivamente a las urnas, han elegido la promesa de una Rumania abierta y próspera en una Europa fuerte. Juntos cumpliremos esa promesa, espero con ilusión trabajar, bla bla bla, ¿no? O sea, repites las elecciones hasta que gane el candidato que quieren. Qué vergüenza, ¿no? Porque es así. Vean, por ejemplo, ¿no? Cualquier candidato que no les place, hay que llevar todo el peso pesado para quitarlas, para cancelarlas. María Zaharova, la ministra de Asuntos Exteriores de Rumania, María Zaharova, el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano dice: se detectaron indicios de una injerencia rusa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Antes que nada, pido que esto no se llame elección. En segundo lugar, no pueden interferir en algo así, solamente pueden ensuciarse. Así que no estén calumniando a nadie en sus prácticas electorales, ¿no? Lávense. Vean acá, David Sachs lo que comenta, ¿no?
porque aquí hay pruebas interesantes. Pavel Durov, el de Telegram, que se acuerdan cómo se lo torcieron en Francia con una de estas operaciones de honeypot, ¿no? Utilizando una mujer para traerlo y al final se lo tuercen. Y bueno, estuvieron a punto de darle hasta donde todo, ¿no? Esta primavera, en el salón de batallas del Hotel Crillon, Nicolas Lerner, jefe de la inteligencia francesa, me pidió que prohibiese las voces conservadoras de Rumania antes de las elecciones. Yo me negué. No bloqueamos a manifestantes de Rusia, Bielorrusia ni Irán. No empezamos a hacerlo en Europa, ¿no? No lo vamos a hacer. Esta amenaza que más me preocupa respecto a Europa, esta no es Rusia ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me está preocupando es la amenaza interna, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales. Valores que comparte con Estados Unidos, decía J.D. Vance en la cumbre de seguridad de Múnich del 14 de febrero de 2025. Se los acabo de doblar al español hace rato, amigos, donde les decía J.D. Vance, ustedes están torciéndose a los candidatos de oposición, están ahí a los que no les gusta. Eso no es democracia, esos no son los valores que Estados Unidos supuestamente promueve, ¿verdad? Ese era. Miren acá, Giorgia Meloni también. Primera ministra Meloni, las normas verdes de la Unión Europea pueden convertir la industria en un desierto. Y esto está pasando. Eso es, oye, tanto se están preocupando en Europa por ir al proyecto Ucrania y los proyectos globalistas. ¿Qué pasa en sus naciones? Vean lo que decía Giorgia Meloni. Afirmaba que esta prisa de la Unión Europea por ser más ecológicos, especialmente en el impulso de coches eléctricos, va a poder destruir sus fábricas y los empleos europeos. Advierten que depender de piezas de vehículos eléctricos de otros países como China debilitará las economías y la seguridad europea. He dicho a menudo que en un desierto no hay nada verde. Ante todo debemos de luchar en contra de la desertificación de la industria europea. Meloni aboga por un enfoque más lento e inteligente que incluya biocombustibles, hidrógeno y normas de emisiones más justas, que tengan en cuenta la vida útil completa de un coche, no solamente lo que emite el escape, decía. Macron ha intervenido abiertamente en estas elecciones rumanas una vez más. Nadie lo va a notar. La Unión Europea es una dictadura liberal pura. Sin una revolución a gran escala, los europeos no van a tener ninguna posibilidad de restablecer la correcta representación de la voluntad europea. Incluso en Alemania creo que cualquier voz o persona que es detectada como de ultraderecha o de derecha, creo que no los dejan ni siquiera salir del país. O sea, hay cosas muy pero muy fuertes. Ven acá lo que dice Alexander, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Alex Kreiner. Vean esto, es interesante. Ven acá. Déjenme ir rápidamente con ustedes, por favor, no se me vayan a estar peleando por acá. Alejandro Santervaz, amigo, gracias por seguirme apoyando ya un año como miembro del canal. ¿Qué dicen? Miren, se acabó, amigos, dice Efraín Cardona. Hola Pablo, Oso Panda, saludos y bendiciones del mundo multipolar, no al elitismo imperialistoide. Exactamente, Pablo, necesitas un fondo de iglesia medieval. Oye, sí es cierto, qué buena idea, Voy a buscar un fondo como de una iglesia, una así, estaría genial. O si el BCG volvió a eliminar un comentario, ¿qué estabas diciendo? De alguna manera van a tener que empujar a los pueblos si quieren ir a la guerra en Europa. Ya nadie se deja. Vean esto, Es que, piénsenlo. Con una posición de que es que ya no hay industria, hay crisis, en la guerra comercial, es que China es su sobrecapacidad. Y la gente cuando empieza a pasar hambre, cuando dice es que ya no me alcanza ni para la renta, ¿no? ¿Qué se puede, bebé? Métete al ejército, ¿no? Es la única opción. Tu pregunta fue cómo poder explicar todo esto. Y ¿sabes qué? Creo que esto no depende de Macron o de Keir Starmer, ¿no? Macron, presidente de Francia, Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, y sus gobiernos respectivos. Pienso que esto es para los oligarcas que los respaldan. Por ejemplo, ¿se acuerdan del señor del bigotito en Alemania? ¿Quién creen que lo llevó a donde estuvo? Fue todos los oligarcas de la industria petroquímica, de la industria de pesadas, ¿no? Fueron los que lo pusieron ahí.
porque querían expandir el poder. Okay. Ok, And so this was así all very que unclear esto to me es until at algo one point que no estaba tan claro para mí hasta un punto Pepe Escobar donde Pepe Escobar said it. lo dijo. And I think Y maybe pienso it was que on quizás your, él estuvo interview en una he was entrevista doing with you contigo y several la months hizo ago. hace un par de meses contigo. And then he Y said después that, él lo que dijo well, es, everybody in Paris todo knows mundo that en Pepe Escobar París lives in Paris. sabes que Pepe Escobar vive en París. As a journalist, he Como knows periodista, very well sabes, connected. está muy bien conectado. And he says Y here él in decía, Paris, everybody aquí en knows París todo mundo that sabe it's Alexander que de es Rothschild Alexander de who is Rothschild, pretty much dictating to Macron what his policy que es el que prácticamente es el que dicta las políticas de Emmanuel Macron. Amigos, aparte, ¿no? De que vean lo que Candace Owens dice de todo ese tema. Y sí, efectivamente Macron pues él estuvo en la banca Rothschild. Es prácticamente sus gatos, ¿no? are going to be. Lo Now, cuales van a that hacer. explains Ahora, a lot. y ojo, porque acuérdense a quién le da el tema de las pensiones. Estuvo a punto de prenderse toda esa nación y les tuvieron que apoyar con absolutamente todo el aparato para evitar una guerra civil. Por lo de las pensiones, o sea, miren. My mind, because Y esto Alexander de Rothschild me regresa a la mente porque Alexander de is a Rothschild member of the Rothschild clan, es un who were miembro de este clan, de esta also in familia, London and in que Geneva está también en Londres, en Ginebra, en in other centers otros of centros de power. poder. And Y I think lo que that pienso es he que might have quizás él haya the critical tenido influence la in French influencia policy crítica because, de la política his francesa, porque sabes, London-based cousins could tell him, estos primos que tienen base también en Londres, okay, Ok, mira. this is not good for France, esto no it's es bueno not para good for French Francia, banks, it's not tampoco es bueno para los bancos good franceses, for French ni tampoco corporations para las and corporaciones other elites in francesas, France, y tampoco para otra élite que hay en Francia. but Pero stay on board with us, sigan así al frente con nosotros, and you know, once y sabes, una vez we win in this, que ganemos you esto, will be in position to vas a estar en la posición consolidate your, de consolidar, let's say, digamos, dominance over France tu dominación sobre Francia. and buy up the key, banking institutions. Y sabes, para la clave que son las instituciones bancarias y los intereses corporativos. So maybe this is Así why que quizás esto es por lo cual Francia ha sido una in the direction of always submitting its interest clase donde está por lo menos, ¿no? Siempre pues minando sus intereses to the hacia Anglo-Saxon la banking banca cartel. del cártel anglosajón. That's my best guess. Esta es mi if you look- mi primera o mi mejor apuesta, ¿no? If you try to Si analyze the tratas de situation analizar on esta the situación en level el of nivel de what we're being told qué es lo que se ha dicho openly in the media, abiertamente en los medios de comunicación, the official narrative, sabes, la it narrativa doesn't make oficial any sense no at all. hace ningún sentido, ¿sabes? You would have to think Porque that vas a people in tener que power are just Pensar que la gente en el poder complete lunatics. son una clase completa de lunáticos, ¿no? Véanlos, amigos. O sea, tú ves a Keir Starmer 100% cara de White Dudes for Harris, ¿no? O sea, sabes que es un degenerado en Macron, ¿no? Que ahí dice Candace Owens, que no sé si Brigitte es o su papá o su tío. O sea, es una locura ahí, ¿no? Digo, tómalo con pincitas, claro está. Pero el caso de Friedrich Merz diciendo, ahí van los Taurus y todo el peso pesado y vamos a... O sea, maestro, estás al lado, te van a desaparecer. Polonia, o sea, ¿en verdad son unos lunáticos? ¿O qué hay detrás de todo esto? La suposición de Alex Kreiner, ¿no? Es muy interesante. I don't have a better explanation than that. Y no puedo tener otra mejor explicación que eso. O sea, ¿son los lunáticos o los intereses de quienes mueven sus hilos es en verdad? Lo que nos une es que queremos abordar una paz duradera. Vean lo que dice Ursula von der Leyen. Vean esto. Me gustaría también levantar el tema de Ucrania, porque lo que nos une es que queremos una paz duradera. Y lo que yo conozco mucho de que tú estás involucrada en terminar esta guerra y por eso le agradezco. Así que lo más importante es que ciertamente ahora estamos presionando para la cara de esta Giorgia Meloni.
para la siguiente semana. Y finalmente, al parecer, el punto más importante entre nosotros, bla, 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 ¿no? O sea, supusimos es que la Unión Europea estaba impulsando el alto al fuego de 30 días de Zelensky. Una paz duradera es algo diferente, ¿no? Es lo que les digo, o sea, 30, eso es lo único que les importaba. 30 días, 30 días, 30 días. Si lo tienen que hacer, si no los vamos a amenazar con las máximas sanciones. Y decían un día, si no lo hacen esta medianoche y no aceptan 30 días, entonces viene todo lo peso pesado. Y al final, no se doblaron. Es que no tienen con qué, ¿no? Si pierdes la libertad de expresión, lo perderás todo. Quien despierta a la sociedad siempre es crucificado. Si al régimen occidental le importa y valorara la democracia, nunca debería de haber encarcelado a Julian Assange. Exacto. Y esto que dijo es el máximo ejemplo, amigos. Y sobre todo, ¿por qué creen que este arquetipo lo borraron de casi todos lados? El arquetipo del Salvador. Y por El Salvador me estoy refiriendo al máximo salvador y la máxima imagen en toda la cuestión más importante de moral de la cultura occidental, y es Jesús. Fue el máximo revolucionario, amigos, porque creen que lo crucificaron, porque lo odiaban, porque les decía la verdad y ponía en tela de juicio todo el aparato, ¿no? Y era, no, espérate. Aquí es el amor, nada de que cumple con todo esto y pasa el diezmo y que... No, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, pero lo más importante, ámense los unos a los otros, como si fueras tú, ¿no? Y por eso lo crucificaron. Todas esas cosas que él decía fue por lo que se lo torcieron. Voy con ustedes. Espero